Hola queridos amigos. La pequeña granja de Tuna seguía tranquila como todos los días. Bajo la suave luz de la tarde, la risa del pequeño Henry resonaba por el patio creando una sensación cálida como la de una verdadera familia. Pero aquella tranquilidad pronto se volvió especial cuando la señora Min apareció de repente para visitarlos. Traía algunos pequeños regalos para Henry, pero lo que realmente quería decir hizo que Tuna se sintiera un poco incómoda. La señora Min se preocupaba al ver a Tuna esforzándose cada día en la granja trabajando duro, mientras cuidaba sola de su hijo. Por eso deseaba que Tuna dejara ese trabajo tan pesado y regresara a la empresa para trabajar junto a Alex, donde ella creía que su capacidad podría aprovecharse mucho mejor. Y no solo eso, la señora Min también mencionó algo que los dos jóvenes nunca se habían atrevido a decir en voz alta: una boda. Justo cuando la conversación se volvió más incómoda y llena de nervios, Alex apareció inesperadamente en la granja. Él no imaginaba que su madre ya había dicho todo antes de que él pudiera abrir la boca. Entre la risa de Henry y la timidez de Tuna empezó a surgir una gran pregunta. ¿Tendrá Tuna el valor de entrar en el mundo de Alex? ¿Y será esta tranquila tarde el comienzo de una decisión que podría cambiar la vida de los tres para siempre? Aquella tarde la pequeña granja de Tuna estaba bañada por una suave luz dorada. Una brisa ligera soplaba entre los árboles del fondo del jardín, haciendo que las hojas se movieran con un suave susurro. El ambiente era tan tranquilo que incluso se podía escuchar claramente el sonido de los pollitos corriendo torpemente por el patio. En el patio frente a la casa, Tuna estaba en cuclillas sobre la tierra, sosteniendo una pequeña hoja y agitándola suavemente frente a Henry. El niño soltó una carcajada y corrió con sus cortas piernas tras la hoja. «Henry, ya casi la atrapas», dijo Tuna con una sonrisa y una voz suave. Henry se lanzó a abrazar las piernas de su madre y volvió a reír a carcajadas. Aquella escena tan sencilla hacía que todo el patio se llenara del calor de una pequeña familia. Justo en ese momento, desde el camino de tierra frente a la casa, una figura conocida entró lentamente. Era la señora Min. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de regalos cuidadosamente atada. Apenas cruzó la puerta, habló con alegría. «¿Dónde está mi Henry?» Tuna levantó la mirada. Se sorprendió un poco. «¿Señora Min?» Se levantó rápidamente y tomó la mano de Henry para acercarlo. «Henry saluda a la abuela». El niño miró a la señora Min durante unos segundos y luego balbuceó: «Ah, abuela». La señora Min soltó una risa llena de cariño. «¡Ay, Dios mío!». Se inclinó y tomó a Henry en brazos. «Mi Henry, ¿están listo?». El niño abrazó su cuello y rió feliz. Al ver esa escena, Tuna sonrió suavemente. Una sonrisa cálida, pero también un poco tímida. Un momento después, la señora Min llevó a Henry hacia la pequeña mesa de bambú en el patio y se sentó. Tuna se sentó frente a ella. La señora Min colocó la bolsa de regalos sobre la mesa. «Pasé por el mercado de camino aquí». Abrió la bolsa. Dentro había varios conjuntos de ropa pequeños y bonitos para niños. «Compré algunas ropitas para Henry». Tuna se quedó un poco quieta. Luego dijo rápidamente con algo de nervios: «Usted ya ha comprado muchas cosas para Henry. Me da mucha pena». La señora Min miró a Tuna por un momento. Su mirada se suavizó. «¿Pena por qué?», dijo con tranquilidad. «Henry es como mi propio nieto». Tuna se quedó en silencio unos segundos. La brisa de la tarde volvió a cruzar el patio. En ese momento la señora Min observó a Tuna con más atención. Su mirada se detuvo en su rostro. Luego suspiró suavemente. «Últimamente, estás más delgada». Tuna se sorprendió un poco. La señora Min habló despacio. «Trabajar en la granja. Debe ser muy duro, ¿verdad?». Tuna negó ligeramente con la cabeza. «Estoy bien, señora». Pero su voz sonó un poco dudosa. La señora Min lo notó. Con suavidad puso su mano sobre la de Tuna.
No tienes que esforzarte sola todo el tiempo. Tuna guardó silencio. La señora Min continuó con una voz dulce pero llena de preocupación. Te veo todos los días ocupada, desde la mañana hasta la noche, trabajando y cuidando a Henry. Una chica como tú, pasando por todo eso, me parte el corazón. Tuna bajó ligeramente la cabeza. Sus ojos se dirigieron hacia Henry, que estaba jugando con una pequeña cuchara sobre la mesa. La señora Min continuó con calma. Henry ya está creciendo. Si te sientes cansada, puedes venir a trabajar a la empresa con Alex. Tuna se sorprendió. La señora Min sonrió con amabilidad. Alex también necesita ayuda. Luego miró a Tuna y habló con sinceridad. Y yo también quiero que pronto seas parte de nuestra familia. Tuna se quedó completamente quieta. La señora Min continuó esta vez con una voz más suave pero muy clara. Creo que ustedes dos deberían pensar en hacer una boda pronto. El patio quedó en silencio. Tuna estaba tan sorprendida que no pudo decir nada. Bajó la cabeza. Sus manos se entrelazaron con nerviosismo. Su voz se hizo más pequeña. Aún no he pensado en eso. La señora Min sonrió suavemente. Su mirada hacia Tuna era muy cálida. Pero yo sí lo he pensado, dijo con suavidad. Solo temo que siga soportando todo esto en silencio. Si Alex lo ve, seguramente le dolerá mucho. Al escuchar esas palabras, los ojos de Tuna temblaron ligeramente. La brisa de la tarde volvió a pasar por el pequeño patio. Henry de repente soltó una gran carcajada. La risa del niño suavizó el ambiente. La señora Min miró a Henry, luego volvió a mirar a Tuna y dijo con una voz muy tranquila: yo solo espero que en el futuro tú y tu hijo ya no tengan que vivir con tantas dificultades. Tuna se quedó sentada en silencio. Dentro de su corazón comenzó a surgir una sensación cálida difícil de explicar. Por primera vez, sintió claramente que realmente había una familia esperándola. Henry estaba sentado en una pequeña silla de bambú con las dos manos sosteniendo una cucharita, mientras la golpeaba suavemente contra la mesa, haciendo un sonido de clac, clac. De vez en cuando soltaba una carcajada con los ojos brillando de alegría. La señora Min observó a Henry durante un buen rato. Su mirada estaba llena de ternura. Luego se volvió hacia Tuna. Su voz se volvió más lenta, más cálida. ¿Tuna? Tuna levantó ligeramente la cabeza. Sí, señora. La señora Min la miró durante un momento largo, como si estuviera pensando en algo. Después habló con suavidad. De verdad no quiero que sigas esforzándote así. Tuna se quedó un poco sorprendida. La señora Min continuó con una voz sincera. Todos los días escucho a Alex contar que trabajas desde muy temprano hasta la noche. Te ocupas de la granja y también de cuidar a Henry. Una chica como tú, cargando con tantas cosas sola. Me duele verlo. Tuna negó rápidamente con la cabeza. No, señora, ya estoy acostumbrada. Pero la señora Min negó suavemente. No se trata de acostumbrarse. Apoyó con calma una mano sobre la mesa. Sus ojos miraron a Henry, que seguía riendo. Luego habló muy despacio. Si tú estás de acuerdo, me gustaría ayudarte a cuidar de Henry. Tuna se sorprendió un poco. Usted... La señora Min asintió. Ya soy mayor, pero todavía tengo fuerzas para cuidar de un niño. Sonrió ligeramente. Y tener a Henry conmigo también me haría feliz. Como si entendiera algo, el pequeño de repente se volvió hacia ella y dijo: «Abuela». La señora Min soltó una risa y le acarició la cabeza. «¿Ves? Ya me llama abuela». Tuna observó esa escena. Su corazón se conmovió suavemente. La señora Min volvió a mirarla. Su voz seguía siendo dulce pero muy clara. «¿Y tú? Deberías ir a trabajar a la empresa de Alex». Tuna se sorprendió un poco. «¿Yo? ¿Ir a la empresa?» La señora Min asintió. «Así es. Ese es el lugar que realmente te corresponde». Tuna guardó silencio. Su mirada bajó un poco. La señora Min continuó. «Alex una vez me dijo que eres muy inteligente, entiendes el trabajo, sabes cómo resolver problemas.
En la empresa, podrías hacer cosas mucho más grandes. Pero Tuna negó suavemente con la cabeza. Su voz se hizo más baja. No creo ser tan buena como usted dice. La señora Min se sorprendió un poco. Tuna bajó la mirada. Sus manos se entrelazaron con nerviosismo. Yo solo estoy acostumbrada a hacer cosas simples. Cultivar, cuidar las gallinas, cuidar a mi hijo. Dudó un momento antes de continuar. La empresa de Alex es tan grande. Tengo miedo. Se quedó en silencio unos segundos. Miedo de no ser lo suficientemente buena para ese tipo de trabajo. El patio quedó en silencio. La brisa de la tarde pasó suavemente por el alero del techo. La señora Min miró a Tuna durante un largo momento. En su mirada no había reproche, solo ternura. Luego habló con calma. ¿De verdad crees que Alex elige a las personas al azar? Tuna levantó la mirada. La señora Min sonrió. Alex es una persona muy exigente. En el trabajo, nunca confía en cualquiera. Miró a Tuna. Pero él confía en ti. Aquellas palabras hicieron que Tuna se quedara quieta. La señora Min continuó con una voz cálida. Hay personas que no nacieron para quedarse detrás de la puerta de una granja. Tú eres una de ellas. Tuna permaneció en silencio. Sus ojos temblaron ligeramente. La señora Min añadió con suavidad. No quiero que tengas que demostrarle nada a nadie. Solo quiero que lo intentes una vez. Miró a Henry que seguía riendo. Luego dijo con tranquilidad. En cuanto a Henry, yo cuidaré muy bien de él. En ese momento Henry se levantó de repente y caminó tambaleándose hacia Tuna para abrazar sus piernas. El niño sonrió. Mamá. Tuna se inclinó y lo levantó en brazos. Lo abrazó con fuerza. Luego miró suavemente hacia la señora Min. En su corazón apareció una sensación muy extraña. Había preocupación, pero también una calidez profunda. Y también un poco de esperanza. Pero Tuna aún no sabía si tendría el valor suficiente para entrar en el mundo de Alex. Tuna miró a su hijo y sonrió suavemente. La señora Min seguía observando en silencio a madre e hijo. En su mirada había ternura, pero también muchos pensamientos. Justo en ese momento, desde la puerta se escuchó el sonido de un coche que se detenía. El ruido familiar del motor hizo que Tuna girara ligeramente la cabeza. Una figura entró al patio. Era Alex. Acababa de regresar después de un largo día de trabajo en la empresa. Su camisa aún estaba un poco arrugada y las mangas estaban remangadas por encima de los codos. Cuando cruzó la puerta, Alex se sorprendió al ver a su madre sentada en el patio. Mamá. Se detuvo un momento. La señora Min giró la cabeza hacia su hijo y sonrió suavemente. ¿Ya volviste? Alex se acercó un poco más. Su mirada pasó por la mesa de bambú y luego se detuvo en Tuna. Tuna se puso un poco nerviosa. Tú ya regresaste. En ese momento Henry vio a Alex. El niño inmediatamente exclamó, «Papá». Henry se levantó de un salto y comenzó a aplaudir con entusiasmo. Alex soltó una risa, se agachó y lo levantó en brazos. «Hola, pequeño». Henry abrazó el cuello de Alex y rió con alegría. La señora Min observó esa escena con una ligera sonrisa en los labios. Un momento muy tranquilo, pero solo unos segundos después, la señora Min habló de repente con un tono tranquilo como si estuviera diciendo algo completamente normal. Estaba hablando con Tuna. Alex levantó la mirada. ¿Sobre qué, mamá? La señora Min tomó un sorbo de té y luego miró directamente a su hijo. Le estaba diciendo a Tuna, habló con calma, que debería ir a trabajar a la empresa contigo. Alex se quedó un poco sorprendido. Se volvió a mirar a Tuna. Su mirada estaba llena de sorpresa. Tuna inmediatamente bajó la cabeza. Sus manos se apretaron suavemente entre sí. Su rostro se puso un poco rojo. Alex preguntó suavemente, ¿de verdad? Tuna respondió rápidamente en voz baja. La señora solo lo dijo así. Pero la señora Min la interrumpió enseguida. No lo dije solo por decirlo.
Dejó la taza de té sobre la mesa. Tuna trabaja demasiado duro aquí en la granja. Todos los días está ocupada desde la mañana hasta la noche. Miró a Alex. Deberías llevarla a trabajar a la empresa. Alex guardó silencio durante unos segundos. Su mirada seguía fija en Tuna. Tuna todavía no se atrevía a levantar la cabeza. Pero la señora Min aún no había terminado. De repente sonrió ligeramente y añadió una frase que hizo que los dos jóvenes se quedaran paralizados. Y además, miró a Alex. De paso, dijo con total naturalidad, también deberían empezar a pensar en casarse. El patio quedó en silencio. Tuna se sonrojó inmediatamente. Bajó la cabeza tan rápido que parecía querer esconderse. «Señora». Su voz era muy pequeña. En ese momento Henry volvió a aplaudir. «¿Papá? ¿Papá?». El niño reía como si todo le pareciera muy divertido. Alex se quedó atónito durante unos segundos. Luego soltó una risa. Una sonrisa entre resignada y cálida. «Mamá», dijo suavemente, «lo dijiste demasiado directo». La señora Min se encogió de hombros. «¿Qué tiene de malo? Toda la familia ya se dio cuenta». Henry volvió a aplaudir. El niño reía con los ojos brillando de alegría. Alex miró a su hijo. «¿Tú también estás de acuerdo?». Henry asintió sin parar. Los tres adultos soltaron una carcajada. Tuna se puso aún más roja. Giró ligeramente hacia el jardín, fingiendo mirar a los pollitos que corrían por el patio. Pero Alex la estaba mirando fijamente. Su mirada se volvió más suave. Había algo muy serio en sus ojos. La señora Min se dio cuenta de eso. Sonrió levemente. Finalmente Alex habló. «¿En realidad?». Tuna giró ligeramente la cabeza. La señora Min también lo miró. Alex dijo con calma. «Yo también estaba pensando en hablar de esto con Tuna». Tuna se quedó sorprendida. «¿Tú?». Alex sonrió suavemente. Solo que miró a su madre. «No pensé que mamá lo diría primero». La señora Min soltó una risa. «Entonces mejor. Así ahorramos tiempo». La brisa de la tarde volvió a pasar por el pequeño patio. Henry seguía abrazando el cuello de Alex, riendo suavemente. Y Tuna seguía sentada allí. Su corazón latía más rápido de lo normal. No sabía qué era lo que Alex iba a decir después. Y precisamente ese momento hizo que la tranquila tarde en la pequeña granja se llenara de expectativa y emoción, como si algo importante estuviera a punto de ser dicho. Después de la conversación, algo incómoda de hace un momento, el ambiente en el patio poco a poco volvió a sentirse más ligero. Henry seguía sentado en el regazo de Alex con sus pequeñas manos rodeando su cuello y de vez en cuando soltaba una carcajada. Tuna se puso de pie y miró suavemente a la señora Min. Con voz tranquila dijo: «Señora Min». La señora Min levantó la mirada. «¿Sí?». Tuna dudó un poco antes de continuar. «Si no está ocupada, le gustaría quedarse a cenar con nosotros». La señora Min se sorprendió un poco. «¿Quedarme a cenar?». Tuna asintió ligeramente. «Sí. Hoy también preparé algo de comida. Quédese a comer con nosotros». Henry inmediatamente aplaudió. «¿Comer?», gritó con entusiasmo, haciendo que los tres adultos se echaran a reír. La señora Min miró a Tuna por un momento con una mirada llena de ternura. «Entonces me quedaré». Tuna sonrió y asintió suavemente. «Entonces iré a la cocina a preparar todo». Se dio la vuelta y entró en la casa. La puerta de madera se abrió suavemente y luego se cerró detrás de ella. En el patio, el ambiente se volvió tranquilo y cálido. Alex levantó a Henry en el aire. «¡A volar!». Henry soltó una carcajada. «Volar, volar». La señora Min miró a padre e hijo y su mirada se volvió más suave. Alex bajó a Henry al suelo. El niño enseguida comenzó a caminar tambaleándose por el patio, persiguiendo a unos pollitos que estaban picoteando granos. «Cloc, cloc». Las gallinas salieron corriendo en todas direcciones. Henry se reía sin parar. Alex se quedó de pie con los brazos cruzados observando y riendo.
Mi hijo está poniendo toda la granja patas arriba. La señora Min sonrió ligeramente. Igual que tú cuando eras pequeño. Alex miró a su madre. Yo no era tan travieso. La señora Min soltó una risa suave. Claro que sí. Cuando eras niño corrías por todo el patio y hasta rompiste la escoba de tu madre. Alex se rió con resignación. En ese momento Henry corrió hacia él y abrazó su pierna. ¡Papá! Alex se agachó y lo levantó en brazos. Corres muy rápido. Henry abrazó el cuello de Alex y luego señaló hacia la cocina. ¡Mamá! En ese momento, el humo de la cocina ya comenzaba a salir por el techo de la pequeña casa. Dentro, Tuna estaba de pie en la sencilla cocina. El fuego de la estufa de leña crepitaba suavemente. Lavaba verduras, cortaba algunos trozos de carne y luego colocó una olla de sopa sobre el fuego. De vez en cuando miraba por la pequeña ventana. A través de la ventana, vio a Alex cargando a Henry mientras la señora Min estaba sentada en una silla de bambú observando a los dos. La risa de Henry llenaba el patio. Un sonido muy cálido. Tuna dejó de moverse por un momento. Observó aquella escena durante unos segundos. Su mirada se suavizó. Una sensación muy extraña apareció en su corazón. Como si esa pequeña casa ya no fuera solo el lugar donde ella y Henry se refugiaban, sino que poco a poco estaba convirtiéndose en una verdadera familia. Pero Tuna todavía no sabía que en el patio en ese mismo momento la señora Min estaba observando a Alex en silencio. Y en su mirada había una idea muy clara. Tal vez no iba a permitir que esos dos jóvenes siguieran dudando por mucho más tiempo.